Muy bien, hombres. Capítulo 3 del libro El mandato masculino. En esta mañana vamos a comenzar con este interesante capítulo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y hemos estado hablando, vamos a ver algo que me llamó la atención, unos renglones, y voy a comenzar con esto en esta mañana. Y dice así: nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal que quisieras nombrar viene a causa del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Por lo tanto, para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. No, eso lo escribió Buck Black en el 85, en el comienzo de su ensayo que llamó La abolición del trabajo. La abolición del trabajo. Y la verdad es que este pensamiento, que a mí me llama mucho la atención, la frase final, ¿no? Para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. Y lo interesante de todo esto es que él lo escribió pensando en que en medio de una cultura de ocio, muchos podrían hacerse eco de estas palabras. Y déjenme decirle que quizás muchos de los que están aquí vienen de una cultura, de una realidad, de una tradición de trabajo y poner el trabajo por encima de muchas cosas. Pero la realidad del mundo es que, si bien esto fue escrito en el 85, hoy en día estamos inmersos, lastimosamente, en una sociedad de cultura del ocio, donde las cosas no se hacen no porque no se quieran, sino porque tienen flojera, sino porque realmente no tienen ganas. Y muchos tienen al alcance de las manos la oportunidad de hacer las cosas y nadie las hace. Es interesante, y platicábamos recién antes de empezar el día con una persona que estaba aquí, con Armando. Me dijo, ¿viste cómo empieza el capítulo 3 del libro? Y creo que eso llama mucho la atención, porque como contrapartida de lo que acabo de leer, el libro comienza diciendo así: nadie respeta a un hombre que no trabaja. ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Quizás para nosotros es verdadero, pero para muchos hoy en día es parte de mi elección. Y yo elijo hacer lo que quiero, y hacer lo que quiero está bien. Ahora, como hombres, como varones, tenemos que entender que nosotros, por más que podamos ser torpes, algunos más feos que otros, ¿verdad? Que nosotros estamos preparados y diseñados para trabajar. Para trabajar. Y sobre todo ahora sí, cuando hablamos de hombre, del varón, de aquel que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y tienen ahí sus hojas y vamos a estar trabajando en esta mañana, en este capítulo 3. Y como contrapartida de este pensamiento en cuanto al ocio, el apóstol Pablo le va a escribir a los tesalonicenses, su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. ¿Qué dice todos juntos? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La declaración es clara: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, no coma. Es interesante cuando hablamos del trabajo, hombres, porque el trabajo, el origen de trabajo está escrito o está descrito desde el comienzo de la Biblia. ¿Por qué el hombre, o por qué nosotros tenemos que entender que el llamado al trabajo es un llamado sagrado? ¿Por qué está dentro de este mandato masculino? ¿Cuáles son las características que tiene, o por qué nosotros como varones tenemos que hacernos cargo del trabajo? En primer lugar, y completamos en nuestras hojas, porque Dios es el primer trabajador. Dios es el primer trabajador, fue el primero que se arremangó para hacer las cosas. El primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra crear es un verbo que lleva a la acción. Es decir, que Dios, no es que Dios se cruzó de manos y pensó que quería que saliera algo. No, dice que Él se puso en acción y creó. Y todo el capítulo 1 nos va a mostrar cómo en 6 días Él crea, Él forma, Él agarra con sus manos. Algunas cosas Él las dice, pero sí dice que Él tomó, formó, le dio forma, trabajó. Y el versículo 31 de Génesis dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que Él hizo, es decir, trabajó, era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros como hombres tenemos que trabajar? La respuesta es simple. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, si Dios trabajó, ¿qué crees que tú y yo tenemos que hacer? Trabajar. ¿Qué es el trabajo? Porque muchos hombres entienden este concepto, pero lo que no entienden es que el trabajo es necesario para vivir. Es decir, trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Vamos a ver que los extremos siempre son malos. No me voy a echar una hamaca a esperar que siga cayendo maná del cielo. Dios bendice a aquel que se esfuerza y provee a aquel que hace el intento. Si me explico, a veces las cosas no salen como queremos. Sin embargo, la provisión de Dios está en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros estemos actuando, nos estemos moviendo. Pero tampoco es el hecho de decir, bueno, Dios, yo te voy a echar la mano, porque a lo que tú me das le quiero agregar más bendición. Y a veces en lugar de hacer 8, 10, 12 horas de trabajo, te las desvive y te las pasas 1, 2, 3 trabajos en el día, no duermes bien, no comes bien, no atiendes lo que realmente tienes que atender. Y recuerden que Dios puso al hombre, y lo veíamos la semana pasada, con un propósito claro. Trabajar el huerto. 2 palabras vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran? La primera era cuidar y cultivar, que tienen que ver con estar atentos y con el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y es interesante porque te pregunto, cuando hablamos de trabajo, ¿hablamos de una bendición o hablamos de una maldición? Bendición, maldición, podemos verse. Bueno, el hombre fue puesto con ese mandato claro. Entendemos, sucedió Génesis capítulo 3. El hombre fue sacado del huerto. Pero dijimos claramente en estas lecciones que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Hubo consecuencias a causa del pecado en la humanidad? Sí, hubo consecuencias claras. ¿Hubo maldición? Sí, hubo maldición. ¿Hubo cambio de pensamiento de parte de Dios? No hubo cambio de pensamiento de parte de Dios. Él quiso seguir relacionándose con el hombre. Las instrucciones para el hombre iban a ser la misma. Lo que hubo fue un cambio de lugar. Fue sacado el hombre del huerto para que el hombre anhelara el huerto y quisiera volver al huerto. Sin embargo, ahora iba a estar fuera del huerto. Se iba a enfrentar con una tierra que no era tan fácil como antes. ¿Por qué? Porque la parte de la maldición en cuanto a la tierra era que ahora la tierra ¿qué iba a producir? Espinas y cardos. Es decir, antes tú tomabas el fruto sin ningún problema. Caminabas sin miedo a lastimarte. Ahora, tomar el fruto va a ser difícil porque las plantas se van a defender. Tienen espinas y cardos. Dios no dejó de mandar ese rocío que mojaba la tierra para que la tierra fuera productiva. Pero ahora ibas a tener que, con mayor intención, cuidar del huerto porque había otros que te iban a querer robar. Había que sacar la maleza que antes no existía. Había que pelear con las plagas que antes no existían. El trabajo siguió siendo el mismo. El trabajo siguió siendo la forma que Dios proveía al hombre. Sin embargo, ahora, el trabajo, ¿cómo se iba a tornar? El sudor de tu frente quiere decir que iba a ser más complejo, más complicado. Con mayor esfuerzo. No quiere decir que antes el hombre no echaba esfuerzo y no sudaba. Pero lo que sí ocurría ahora que el ambiente era más hostil. No podemos llamar al trabajo malo. ¿Por qué? Porque Dios trabajó. Y Dios naturalmente es bueno. Y todo lo que Él hizo dijo que es muy bueno. Por lo tanto, y completamos en nuestras hojas, el trabajo también es naturalmente bueno. Naturalmente bueno. Dios fue el primer trabajador, por lo tanto, Él al ocuparse en la creación nos pone el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer y entender que el mandato de Dios hacia el hombre es cuidar y cultivar la tierra y eso no ha cambiado, por lo tanto debemos trabajar. Y a lo que Dios llamó bueno, nosotros también llamamos bueno. ¿Por qué decimos también que el trabajo es un llamado sagrado? Punto número 2. Porque el trabajo es un don de Dios para su pueblo y trae bendición. El trabajo es un don de Dios para su pueblo y trae bendición. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 19. ¿Quién me lo lee ahí en sus hojas? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Este es don de Dios.
Se da cuenta que incluso todo lo que tú obtienes con el fruto de tu mano, y Dios te lo pone a administrar. Incluso dice que tú puedes gozar de lo que haces, disfrutar de lo que haces. Pero no es alabarte a ti mismo por lo que consigues, sino reconocer que todo esto que dice la palabra de Dios en Eclesiastés es un don de Dios. Un don de Dios. ¿Qué significa un don? Es un regalo. Algo especial que Dios ha puesto para el hombre. Nunca nos olvidemos la imagen y semejanza de Dios que nosotros tenemos. Si Dios fue capaz de trabajar, no hay hombre incapacitado para trabajar. No hay excusa que nosotros podamos poner para trabajar. Ahora, también debemos entender esto, que así como para nosotros el trabajo es un don de Dios, la bendición está agregada, viene como un valor agregado. Siempre y cuando, ante toda bendición, tenemos que entender que hay una condición de parte de Dios. Y la condición de parte de Dios para nosotros es la obediencia. Es sujetarnos a sus principios, hacer lo que Él espera de nosotros. No está mal prepararse, no está mal estudiar, pero si eso se convierte en una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer, no quiere decir que Dios no va a bendecir. Sin embargo, es que estamos perdiendo otro tipo de bendiciones que Dios tiene preparado para el hombre, para ti y para mí. Hombres, necesitamos entender que así como decimos que el trabajo es una bendición, el trabajo no nos puede controlar ni nos puede dominar. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a experimentar lo que es el trabajo. Y hay personas que realmente parece que nacieron para trabajar. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que llegamos del trabajo cansados? Queremos simplemente tomarnos nuestros minutos para descansar, para estar en nuestro sillón favorito, para vernos un partido de fútbol, una película, para tomarnos algo fresco. Y llegamos a la realidad de nuestra casa, que está nuestra esposa, están nuestros hijos, si es que todavía están. Porque de repente no nos dimos cuenta, pero nuestros hijos crecieron y ya no están. Y nosotros preguntamos, ¿y dónde están? Y la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando ellos estaban pequeños? Y la verdad es que en lugar de disfrutar de la bendición del trabajo, nos perdimos tras el trabajo. Y lejos de disfrutar todas aquellas cosas, vamos a darle la razón a aquel que dijo, si no quieres tener problemas, no trabajes. Pero la verdad es encontrar ese equilibrio, y para aquí estamos, para eso estamos. Entender que el trabajo, si bien es una demanda hacia el hombre, es un compromiso del hombre, no nos tiene que demandar más del tiempo necesario para que nuestro trabajo termine de ser de bendición para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y tus hijos y tu esposa no necesitan ni el lujo ni la comodidad. Necesitan de un esposo y necesitan de un padre que los cuide, que cultive su corazón, que provea lo necesario y que sobre todas las cosas les forje la seguridad de saber que son padres, que son esposos presentes. Para que no tengan la necesidad de salirse de la casa a buscar lo que no hay en su casa. Para que el trabajo no se convierta en la fuente de los problemas de nuestras vidas. Por eso decimos que mi trabajo, hombres, completamos en nuestras hojas, debe ser testimonio de mi relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el equilibrio que voy a encontrar entre el trabajo, mi familia, el descanso, el proveer, va a estar dictado, tiene que estar dictaminado conforme a cuanto yo conozco a Dios. Mientras más conozco a Dios, mientras más me relaciono con Dios, voy a entender que no importa la cantidad de horas extras que haga, la cantidad de horas que me pase fuera de mi hogar, que me las pase en mi trabajo, produciendo, que Dios la bendición ya la tiene cuando yo obedezco. Cuando yo obedezco. Y cuando yo vivo en orden. No vamos a dar cuenta que el mandato masculino tiene que ver con tener nuestras vidas en orden. Volver al jardín. Dios dice que en 6 días hizo el mundo y al séptimo... Conozco hombres que dicen, ¿descansar para qué? En la tumba. En la tumba. ¿Vacaciones? ¿Para qué? Va a haber tiempo. Cristianos que dicen, en el cielo. Mira, en el cielo, déjame decirte algo, vamos a chambear. Vamos a volver al origen.
Vamos a ser administradores. Vamos a tener un principio muy claro en nuestras vidas, un propósito claro en la eternidad que comienza aquí, que es llevar gloria y honra a Dios. Pero claro, todo va a ser diferente, porque no va a estar Génesis 3, porque todo va a ser armonía. No habrá llanto, dice la palabra de Dios, no habrá dolor. Pero va a haber, más allá de que no va a haber necesidad, vamos a estar nosotros ligados a lo que tenemos que realmente hacer. 3. La recompensa por el trabajo es el honor y la satisfacción que proviene de un trabajo bien hecho. Honor y satisfacción, 2 palabras que nos deben llevar a hacer nuestra tarea correctamente. El hecho de que nosotros cuando trabajamos, es bueno que nosotros entendamos que hay un reconocimiento. Si no es de tu jefe, dándote el aumento que tú quieres, poniéndote en el lugar donde tú quieres trabajar. En un trabajo bien hecho siempre hay honor. Y no solamente honor, sino que hay la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho. Bien hecho. Pero el plus, el extra que tú puedes hacer, hazlo. Hazlo. Tengas o no recompensa, haya o no una motivación. Todo se puso a prueba el día que no traía cambio y que no te dio propina. No importa. Para la próxima, está bien, porque ya se convierte en algo que tú haces con gusto, con ganas, y aprendes a disfrutar. La palabra de Dios nos habla de esto y nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, lo siguiente: en conclusión, uno debe glorificar a Dios ¿en qué? En todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Marquen ahí, en todo lo que hace. En todo, en todo lo que hace. En ese todo lo que hace está incluido tu trabajo. La palabra de Dios dice que si vas a hacer algo, y recién bien mencionaban aquí en la mesa, no lo hagas como sirviendo al ojo. No lo hagas porque te ven. Cuando tú encuentras el honor y la satisfacción que viene de un trabajo bien hecho, siempre vas a buscar la excelencia. Como iglesia tenemos un lema, un axioma claro en cuanto a nuestro servicio a Dios. Y dice: excelencia en todo, y todo para la gloria de Dios. Y eso debe ser algo que no solamente vivamos y experimentemos en la iglesia, sino que debe ser algo que nos lleve a experimentar en todas las cosas que hagamos y mucho más en tu trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo, completamos en nuestras hojas, mi trabajo debe dar al mundo una imagen precisa de Dios. Sí, aunque hostil sea el lugar donde tú trabajas. Tu trabajo debe ser o debe dar al mundo una imagen precisa de Dios. Es decir, tu accionar en tu trabajo, podemos decir en otras palabras, debe mostrar al mundo quién es Dios. ¿Por qué tú no evades impuestos? ¿Por qué tú compras todo por derecha? ¿Por qué tú eres una persona recta, que no recibe mordidas, que no da mordidas? ¿Por qué tú eres una persona que realmente vas al trabajo con ganas y sales del trabajo con ganas a pesar de las circunstancias y las situaciones? ¿Por qué tú respetas a tu jefe? ¿Por qué tú respetas a tus empleados? ¿Por qué? Porque tú quieres mostrar en tu vida que das la gloria a Dios en todo lo que haces, y Dios se encarga de darte gloria. Dios se encarga de manifestar su gloria a través de ti. Los buenos resultados, los buenos balances en tu vida, el hecho de que tu familia te reconozca, el hecho de que tu empresa haya sobrevivido a 2 años de situaciones difíciles y adversas, más allá de tu ingenio, fue porque si tu relación con Dios estaba al día, Dios no es deudor de nadie. Y sabía que estos 2 años, lo único que Él quería de tu vida era que tú aprendieras a depender de Él. A depender de Él. Porque tu trabajo debe dar al mundo una imagen real o precisa de quién es Dios. Y tercero, varones, el trabajo se realiza no solo para beneficiarme a mí o al trabajador, sino también a otros. Sino también a otros. Es interesante ese punto que tú mencionas. Cuando los cristianos trabajamos con o para otros cristianos. Es un punto que no venía a consideración, pero vamos a abrir un paréntesis y hablar un poquito de esto, porque a veces creemos que por esa relación de hermandad espiritual podemos abusar
abusar. Abusar en excesos, en llegar tarde, en no hacer lo que es correcto, en no pagarle lo que es conveniente. Total, pues somos hermanos en la fe. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener especial cuidado con las personas que nos rodean, pero más en especial o especialmente con los de la familia de Dios. Con los de la familia de Dios. Vamos a buscar un ejemplo práctico en nuestras vidas. Y sobre todo apuntando al punto número 4, en cuanto de que mi trabajo no solamente me beneficia a mí, sino que tiene que beneficiar a otros. En ese orden, la palabra de Dios dice primero a los de la familia de Dios. ¿Qué pasa cuando un hermano en la fe, un hijo de Dios, viene a tu vida y dice, tengo una necesidad? ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué es lo que nosotros hacemos primero cuando alguien dice, tengo una necesidad? ¿Cómo decimos? Lo primero que decimos como buenos cristianos, voy a orar por ti. Lo primero que decimos es, voy a orar por ti. Y está perfecto. Pero a veces lo mandamos con eso, voy a orar por ti y una palmada en la espalda. ¿Verdad? Y la persona se va a decir que, ok, gracias por orar. Claro, Dios hace el milagro, tiene forma. Pero a veces Dios, no a veces, sino que siempre Dios te quiere usar. No te digo que saques y le pagues la renta del mes. No te digo que vayas y pagues su internación. Pero si sabes que en tu bolsa tienes dinero, no está mal si una persona te marca una necesidad, que tú puedas decir, te lo comparto. La Biblia dice, mejor es dar que recibir. ¿No es así? Mejor es compartir. Un día tú vas a estar quizás en ese lugar y vas a querer que las personas tengan atenciones contigo. Dice la palabra de Dios que la regla de oro es que tú trates a los demás como quieren que te traten. Y empieza a cobrar todo sentido en nuestras vidas. Si Dios te da trabajo a ti y ves a tu hermano que no tiene trabajo, claro, si es un flojo, un ocioso, una persona que nomás no quiere trabajar, ni dándole trabajo lo ayudas. ¿Me explico? Porque parece hasta se ofenden. Conozco personas que vienen a pedir y tú le ofreces un trabajo y se ofenden. Y se ofenden. Y cuando hablamos acerca de darle a Dios lo que le pertenece, la Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que no solamente lo que recibes en tu bolsa, si tú eres una persona que administra una empresa, que tiene una empresa, un empleador. Yo sé a veces cómo se desangran a través de los impuestos, ¿no? Pero la Biblia dice eso, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué de las dos cosas trae más beneficio? Las dos cosas. Porque las dos cosas vienen de a través de ¿qué? De mi obediencia. Bien o mal, lo que doy al César vuelve. En carreteras, en arreglar baches, en transporte público, en lo que le busques. Algo vuelve. Pero lo que damos a Dios no solamente vuelve, sino que se suma a lo que se nos va a dar en la eternidad. Por lo tanto, no digamos, es mi sueldo de mi trabajo. Es la remuneración, es la bendición que Dios me da para que yo pueda ayudar a otros del trabajo que le pertenece a Él y que Él me deja hacer. Porque entendemos ahora que el llamado es sagrado, el llamado a trabajar es sagrado, es una bendición de nuestro Dios. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino que ahora trabaje, haciendo con sus manos, ¿qué cosa? Lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Fíjate cuál es el propósito para hacer lo bueno, para que podamos compartir con el que tiene necesidad. Termino con esto antes de que trabajemos en las preguntas. Vamos en nuestras Biblias al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Y nos va a quedar mucho más claro todo esto, varones. Eclesiastés capítulo 2. Quizás muchos de nosotros, capítulo 2, versículo 4. Quizás muchos de nosotros pueda haberse reflejado en lo que dice el sabio Salomón. Esto lo escribió Salomón, el hombre que tuvo la oportunidad de pedir lo que quería en su vida para quizás sacar el propósito que él quería, y lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Y esa sabiduría lo hizo o lo convirtió en el hombre más poderoso del mundo, tanto es así que otros reyes venían a consultarle a él. Otros reyes le pagaban para tener la paz o hacer la paz con él, el temor que le tenían por ser un hombre sabio. Y Salomón escribe lo siguiente en Eclesiastés. Engrandecí mis obras, edifiqué mi casa, planté mis viñas. ¡Wow! Parece un hombre hecho, ¿no?
Porque si algo quiere hacer un hombre es tener una casa, patrimonio, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿No es así? Me hice huertos, jardines y planté en ellos árboles de fruto. Como ya tenía la casa, hice las viñas, le puse los árboles. También me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Ven cómo va sumando? Hizo la casa, el patio, le puso árboles, hizo el pozo de agua para regar los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, o sea, tenía una buena cuenta bancaria. Tenía varias tarjetas de crédito, manejaba Salomón. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de estos, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Trabajador Salomón. Un hombre que podemos decir trabajaba de sol a sol, de sombra a sombra. Un tipo aplicado, dice que nunca perdió cordura, nunca perdió la sabiduría, no se privó de nada. Un hombre que hoy podría salir en Forbes, podría salir en Time como el hombre del año. Hoy podría estar quizás Salomón propuesto para la ONU. No sé, un hombre exitoso. Un hombre que realmente hoy sería envidiado por muchos, llamado a dar conferencias, ¿verdad? Pero fíjate cuál fue la conclusión de él. Porque si te diste cuenta, él habló en primera persona y los verbos es de todo lo que él hizo, de todo lo que él obtuvo. Pero la conclusión de todo esto, de Salomón, versículo 11, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era ¿qué? Vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El dinero no solo no compra la felicidad, tampoco la hace. Puede ser una persona que a los ojos de los demás puede ser un exitoso, pero es una persona que estés en bancarrota espiritual como lo estaba Salomón. Salomón no se privó de nada. Salomón lo que quería, lo obtenía. Y lo obtenía por derecha, Lo obtenía bien, porque era un hombre sabio, sabía cómo hacer las cosas. Sin embargo, el resumen de su currículum de vida es: para mí todo fue vanidad, aflicción de espíritu y pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo. Cuando tú examinas tu vida hasta aquí, los años que has trabajado, todo lo que has conseguido, y lo pones en la balanza de la vida contra aquellas cosas que te has perdido, o aquellas cosas que todavía no satisfacen o no hay en tu corazón esa plenitud, ¿cómo está tu balance? En cuanto a la bendición del trabajo, en cuanto a tu obediencia a Dios, ¿cómo es nuestro balance, hombres? Por lo tanto, tengamos cuidado. Que no lleguemos al final de nuestros días y digamos como Salomón que todo fue aflicción de espíritu, que todo fue vanidad, que en lugar de ganar, perdí. Para que nuestro balance sea positivo, quien tiene que estar a cargo de todo en mi vida tiene que ser Dios. Él puso en mí la capacidad para trabajar. Dejemos de lado el hecho de no trabajar, porque tenemos que trabajar. Pero cuando trabajamos, lo hacemos en orden, como Dios lo hizo. Como Dios lo hizo. Todas nuestras capacidades, nuestros talentos al servicio de Dios. Pero también cuidando de nosotros, cuidando de nuestras familias, para poder disfrutar el tiempo que estemos en esta tierra de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para concluir esta parte y luego vamos a trabajar. Señor, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias por el ejemplo que tú nos pones en cuanto a trabajar. El llamado que tú haces a ser
nuestro trabajo algo sagrado, pero sagrado en la forma correcta, Señor. Que Él no ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, sino que lo tomemos como aquel mandato que debemos hacer, asumir la responsabilidad, pero ser correctos administradores, Señor, del tiempo, del trabajo, del esfuerzo que ponemos para ser de bendición a los demás. Empezando con nuestra familia, empezando con nuestras esposas, con nuestros hijos, empezando con la familia de Dios y también impactando este mundo con un testimonio claro, Señor, de que tú eres quien en todo momento estás proveyendo para nuestras vidas, bendiciendo la labor de nuestras manos, proveyendo el fruto correcto a tiempo y fuera de tiempo en nuestras vidas, Señor. Que sobre todas las cosas podamos dar con nuestro trabajo un servicio y un testimonio claro de quién es Dios. Porque nuestra oración es el deseo de nuestras vidas y de nuestro corazón, el poder agradarte con el esfuerzo de nuestras manos y con el sudor de nuestra frente. Lo pedimos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.